tenemos que hablar de la definición de... bueno, en cuanto a las exposiciones, ¿algún comentario, alguna pregunta? Por el momento, el borrador tenemos para la siguiente clase, o sea que no hay mucho problema, ¿no ve? Pero, sin embargo, si tienen alguna consulta, alguna duda, ninguna. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a compartir mi, mi pizarrita, como siempre. Bien, vamos a comenzar entonces con la definición de grafo. Pensé que en la clase anterior ya hemos hablado eh, ampliamente de esta definición en base a ejemplos, pero ahora vamos a dar la definición formal. Definición de grafo. Bien, vamos a definir un grafo como un par. Entonces G está definido como un par de elementos de B y U, donde B es el conjunto de vértices sobre los que está constituido el grafo, y U es el conjunto de arcos que tiene el grafo. Voy a dibujar un grafo arbitrario donde los vértices son los nodos, ¿ya? Y los arcos son las relaciones. De manera que el cardinal de B, siguiendo la notación que habíamos hablado antes, es igual al número de
vértices del grafo. El número de vértices del grafo. Entonces, si yo tengo o sea, totalmente arbitrario el orden de los vértices. Cada uno de estos son vértices. Y voy a poner unas relaciones con la flechita que me está indicando de dónde a dónde va la relación. Pueden ustedes notar que hay relaciones, por ejemplo, de D a E, de E a D, de A a B, de B a A. No necesariamente va a ver eso en todos los casos. Puedo tener una situación como, por ejemplo, esta, donde C no tiene ningún arco de salida. Puedo tener un arco que parte de un vértice, llega al mismo vértice. Bueno, este es un grafo, es un ejemplo de un grafo G, un grafo oriental. No se olviden la tarea para la siguiente clase, definir los tipos de, buscar definiciones de tipos de grafos. Yo voy a ir hablando de algunos tipos indirectamente, donde necesitamos para poder ir avanzando con las definiciones. Entonces, B es igual al conjunto A, B, C, D, E, F, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Entonces, el cardinal de B igual a 6 vértices en el grafo. El conjunto U va a estar dado por los pares ordenados. Escuchen bien lo que estoy diciendo, pares ordenados. Vamos a ir en orden, de A tengo a B, de A tengo a D. No es lo mismo decir A a D que D a A. Vamos a explicar por qué. De A no tengo ningún arco más de salida. De B voy a A. De B voy a C. De C no voy a ningún lado. De D voy a E. De D voy a F. De E voy a D. De E voy a D. De E voy a C. No importa si el orden no está ordenado, valga la redundancia de términos. Lo importante es que no me falte ningún arco. Entonces, puesto D, he puesto C, me falta con F, E, F. Luego tengo F a E. F a C. F a F. ¿No? Entonces, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pares. Perfecto.
Entonces decimos que, bueno, un vértice es un conjunto de elementos sobre los que está constituido el grafo. Un arco es un elemento de un conjunto, es un elemento que pertenece al conjunto B por B. Entonces podemos decir que arco es un elemento que lo vamos a denominar X sub i, X sub j, que pertenece al conjunto B por B. ¿Qué es B por B? Es el conjunto producto de todos los elementos de todos los vértices del grafo por todos los vértices del grafo, ¿no? O sea que si yo quisiera hacer para este grafo el conjunto de todos los arcos posibles, tendría que ser como el producto cartesiano. A con B, A con C, A con D, A con E, A con F, B con A, B con C, B con, etcétera, etcétera, ¿no? Tendría que tener todo. Pero como podemos ver, como podemos apreciar en este ejemplo, un grafo no necesariamente va a tener todos los arcos, sino va a tener un subconjunto de arcos. Entonces, X pertenece al conjunto producto B por B. Y podríamos decir inclusive que U es un subconjunto menor o igual a B por B, donde X sub i, X sub j pertenece a U, ¿no? Entonces, estamos hablando de una relación donde X sub i se denomina extremo inicial, se me ha ido la palabra, extremo inicial del arco U igual a X sub i, X sub j. Entonces, a este arco ya le estoy bautizando con U. Y X sub j es el extremo final del arco U igual el mismo, ¿no? X sub i, X sub j. Decimos que X sub i, X sub j es un par, o es un ereto más bien. Es un ereto. ¿R cuánto valdría? Valdría 2, entonces un 2 eto ordenado, tal que X sub i, X sub j es distinto de X sub j, X sub j. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, podríamos decir que U es un conjunto de pares ordenados. Y también podríamos decir que G está formado por un conjunto de pares ordenados. Ahora, la notación que he utilizado aquí, U igual a X sub i, X sub j,
puede tener un nombre y podría ser también llamado usufka, igual a x sub i, x sub j, o podríamos simplemente decir u sub ij. Tenemos situaciones particulares, como por ejemplo acá tenemos un arco que sale de un vértice y llega al mismo vértice. A este arco especial se le denomina bucle. Bucle. Entonces, el par x sub i, x sub i se denomina bucle. Entonces podríamos decir que aquí tenemos, este es un bucle, sí, etcétera, son arcos. Este, este, son vértices. ¿No? Creo que no hay mucho drama en eso. Ya. Voy a borrar lo que he dibujado en verde, simplemente era un poquito de garabato para identificar plenamente los elementos de un grafo. Porque me interesa aquí hacer algo más útil. Le voy a dar un nombre yo a cada uno de estos vértices más adelante para poder continuar. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que ¿cómo le puedo poner? Propiedades le voy a poner. Algunas propiedades. Si yo tengo que, habíamos dicho que si G es un subconjunto, G es un subconjunto de B por B, entonces puedo decir que G complemento también es subconjunto de B por B. La notación G barra, en este caso estamos hablando como el grafo complementario, ¿no? Y podemos decir que G y G barra son grafos mutuamente complementarios o autocomplementarios. Son complementarios.
Ya son grafos complementarios. Por lo tanto, G unido a G barra me tiene que dar B por B, G interceptado con G barra tiene que ser vacío, o sea, no va a haber ningún elemento que esté en G y en G barra simultáneamente. Y finalmente, G punto y coma, G, no, G distinto de vacío y G barra también distinto de vacío. Entonces, eso quiere decir que, imagínense un tablero de ajedrez, ¿ya? Creo que todos han jugado ajedrez alguna vez, o damas, el juego de damas, ¿no? Donde tenemos casillas pintadas. Algunas están pintadas, algunas no. Claro, el tablero de ajedrez es totalmente simétrico, uno sí, uno no, rojo, negro, blanco, negro, que sé yo, con los colores que se utilicen, pero son simétricos. En este caso, no necesariamente simétrico, pero lo que sí vamos a decir que las casillas pintadas con un determinado color satisfacen una propiedad dada, cualquiera, y los otros no satisfacen una propiedad dada. Ya, como pueden ver, son conceptos sencillitos, simples, pero que sí vale la pena nomás mencionarlos porque es importante tomarlos en cuenta para nuestras aplicaciones. Vamos a hacer las formas de representación. Formas de representación de un grafo. ¿Bien? Para esto me voy a copiar para no tener que subir y bajar cada rato. Me voy a copiar ya, lo voy a poner ahí. Entonces, a este grafo le vamos a aumentar. Estoy mejorando aquí porque dejé olvidada la B por ahí atrás. Ya. Le vamos a poner números arbitrariamente. 1, 2, en este caso son arbitrarios. En algún caso podrían significar alguna propiedad. Como habíamos hablado en la otra clase, tiempo de ejecución de un proceso, o si es una calle puede ser el ancho de vía, no sé, cualquier propiedad. En este caso solamente son valores arbitrarios.
Dentro de las formas de representación de un grafo, yo puedo representarlo, por ejemplo, por pares ordenados. Y esto también ya lo tengo yo arriba, entonces también me lo voy a copiar. Lo he copiado donde sea, pero pares ordenados. Luego tenemos la representación por la matriz de incidencia, o también llamada matriz latina. ¿Ya? Entonces, matriz de incidencia, o también llamada matriz booleana, perdón, hace rato creo que dije latina. Matriz de incidencia o matriz booleana. Entonces, lo único que hacemos aquí es dibujar para 6 vértices una matriz. No voy a dibujar todas las rayas porque ya saben que soy medio chakra en hacer mis líneas. Es donde voy a poner los vértices A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Voy a poner acá cada uno de los pares ordenados. Me resulta más cómodo utilizar esta expresión. Entonces, de A a B voy a poner 1, de A a D voy a poner 1, de B a A voy a poner 1, de B a C 1, de D a E 1, de D a F también 1, de E a D 1, de E a C 1, de E a F 1, de F a E 1, de F a C 1, de F a F1. Voy a cambiar de color para que se identifique. Lo demás correspondería poner 0. Ya.
Entonces podríamos decir, inclusive, aprovechar el momento y decir que los, los, las relaciones que están representadas con 1 pertenecen a G. Y las que están representadas con 0 podríamos decir que representan a G barra. Entonces, G unido G barra nos da B por B. Todo esto es B por B. Aquí están los elementos de B, aquí están los elementos de B. Entonces, todo esto es el conjunto B por B, ¿no es cierto? Ya. Entonces, se dice que es matriz de incidencia porque parto de A, llego a B. Siempre se parte de la fila y se llega a la columna. No es al revés. Y es booleana porque, bueno, tiene solo ceros y unos. En la práctica, la mayoría de los casos, nosotros vamos a utilizar simplemente los unos. No vamos a escribir mucho los ceros porque a veces es un poco pérdida de tiempo. Luego tenemos la matriz latina, donde en lugar de colocar unos y ceros, vamos a colocar los pares ordenados de cada relación. Entonces tengo A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, casi me falta. Entonces me voy a guiar en este. Y aquí voy a poner, empiezo en A, termino en B. Empiezo en A, termino en D. Empiezo en B, termino en A. Empiezo en B, termino en C. Aquí para D, empiezo en D, empiezo en D, termino en E. Empiezo en D, termino en F. Para E tengo, empiezo en E, termino en C. E, D, E, F. Para F tengo F, C, F, E, F, F. Lo demás es vacío. Lo demás es vacío. A diferencia del otro, es cero. No nos olvidemos que cero no es lo mismo que vacío. Si yo en una matriz latina digo cero, le estoy dando valor. En cambio, si digo vacío, ahí sí realmente es vacío. Ya, ¿no? Entonces, de manera similar es. Y la representación más importante que vamos a tener en todas y que ya hemos comenzado a usar es esta representación gráfica que se llama representación sagital. ¿Ya? Hay algunas otras representaciones que no son relevantes. Kaufman, por ejemplo, tiene por correspondencia. Bueno, es poner una columna A, B, C, D, F, A, B, C, D, F y hacer las relaciones. Pero no necesariamente no
No la necesitamos, no es que no necesariamente, no la usamos, ¿no? Entonces no vale la pena. Ya. En nuestro ejemplo vamos a definir el orden de un grafo. Orden de un grafo. En nuestro ejemplo, ¿cuál sería? Es el número de vértices. Número de vértices de G. Entonces, el orden del grafo es 6 para nuestro ejemplo. Vamos a definir lo que es el semigrado interior y semigrado exterior. El semigrado interior se refiere al conjunto de arcos que llegan a un determinado arco o a un determinado subconjunto de arcos. Entonces, si yo tuviera acá, por ejemplo, E, ¿cuál es el semigrado interior de E? F, D. Son los arcos que llegan a E, ¿no? Entonces, son los arcos que parten de cualquier X sub j y llegan a un X sub I específico. Obviamente X sub I distinto de X sub j, ¿no? Se escribe como X sub I supra menos. Y el cardinal, bueno, ese es el conjunto de arcos que llegan a X sub I. Para diferenciar lo pondré así. Y el cardinal, X sub I supra menos,
Ese conjunto de arcos es el número de arcos que llegan a X. Ahora, el semigrado exterior tengo flojera escribir. No, lo que pasa es que me sale tan mal mis letras que separábamos. Semigrado exterior. Son los arcos que parten, no, sí, que parten de un X sub I específico y llegan a cualquier X sub J. Se denomina por X sub I supra más, ¿no? Y el cardinal X sub I supra más es el número de arcos que inciden al exterior de X sub I. Si tomamos nuestro ejemplo, habíamos hablado del conjunto del vértice E. Un momentito, por favor, chicos.
Mil disculpas. Estábamos sea el vértice B, el vértice E, ¿no es cierto? El vértice E. Le voy a poner entre comillitas. Aquí ya tenemos. De aquí, de las matrices podemos leer o podemos referirnos a la expresión sagital. Ya, entonces voy a dejar ahí para tener ambos. El vértice E. Entonces vamos a obtener el semigrado interior de E, que podríamos haberlo escrito directamente E menos. Es igual a qué. Que lo vamos a hacer en la matriz, ¿ya? En cualquiera de las dos matrices. Mencionar que en la matriz latina, igual, la primera letra siempre es la de la fila y la última es la de la columna. No digo la segunda, digo la última, porque la matriz latina nos permite encontrar cadenas de caracteres que representan varias concatenaciones que pueden representar la presencia de otros vértices más en medio del primero y el último. Entonces, por eso primero y último. Primero fila, último columna. Entonces, si yo estoy viendo E, ¿qué voy a ver? ¿La fila o la columna? ¿Qué me dice? Dice, son los arcos que parten de cualquier X sub I y llegan a X sub J. Entonces, los que llegan a E, yo voy a ver en la columna. E es vértice final en este caso. Llega a E. ¿De dónde? De D y de F. Lo vamos a comprobar acá. De F y de D. ¿Se entendió? Y bueno, el cardinal sería 2. Entonces, el semigrado exterior o sea, E supra más es igual a. Ahora es al revés. ¿Qué dice? Dice, parten de un X sub I específico y llegan a cualquier X sub J. El específico es E. Entonces voy a partir de E y voy a llegar a C, a D y a F. De manera que el cardinal de E supra más es igual a 3. ¿Se entendió, no? Sí, Lice. Se puede hacer lo mismo con un conjunto de vértices. ¿Sí? ¿Alguien ha levantado la mano? Ya. Es que no los veo, ¿no ven? Ya. A ver,
¿Qué me dicen ustedes si yo les digo el subconjunto de vértices CFD? CFD. ¿Se podrá hacer igual? Entonces vamos a llamar al conjunto de vértices CFD o CDF. Entonces quiero hallar el semigrado interior y exterior de A supra más, A supra menos. ¿Cómo voy a hacer esto? A ver, ¿alguien me puede decir? Ya lo pueden hacer en base a los conceptos. Si me han entendido. Lo que voy a hacer es encerrar los vértices. Ahora vamos a ver qué arcos inciden al interior de A, ¿no? Esto es A. ¿Qué arcos inciden al interior de A? A ver. B llega a C, A llega a C, a D. No importa a qué vértice llegue. En el caso de E, por ejemplo, llega a F y llega a D, pero llega. Entonces, los vértices que llegan al conjunto A son A, B, E. Entonces, aquí vamos a escribir A, B, E. ¿Y cuáles son los que pertenecen? No, estoy mal. Estoy mal. He anotado mal aquí. Para hacerlo en orden de lo que hemos definido, ¿no? Menos, más. Entonces, los que entran es menos. Los que salen es más. Entonces, ¿a qué vértices salen? Fíjense que solo salen a E. No sale a, no sale a B, solamente sale a E. Entonces aquí, esto es E. Esto es E. Y por lo tanto, el semigrado interior del conjunto A es igual a 3 y el semigrado interior del conjunto A exterior es 1. Por si acaso, podría también haber vacío, ¿no? O sea, no hay óbice para que haya vacío. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Lisa. No veo. Y ya. Vamos a ver ahora lo que son los vértices adyacentes. Vértices. O sea, esta clase es llenita de conceptos cortitos. Vértices adyacentes. Dos vértices son adyacentes si tienen al menos un arco entre ellos, ¿no?
dos vértices son adyacentes y tienen al menos un arco entre ellos. ¿Qué quiere decir al menos? Que puedo tener, como en el caso de A y B, dos arcos, o puedo tener, como en el caso de A y D, un solo arco, ¿no? Entonces, voy a poner un conjunto de pares arbitrariamente y ustedes me van a decir si son adyacentes o no. AB, DE, CE, FF, uno más, FA. Yo voy a tiquear. A y B, ¿son adyacentes? Chicos, despierten. A y B son adyacentes. He dicho, son adyacentes si tienen al menos un arco entre ellos. Sí, Lice. ¿Son adyacentes? Sí. D y E. No me acuerdo. Sí, Lice. CE. Sí, Lice. No. FF. Iguales. ¿Cómo? Iguales. ¿Sí o no? Es la única respuesta que acepto. ¿Sí o no? Sí, Sí, Lice. Lice. Sí. Bueno, en realidad contradeciría, ¿no? Porque hay un arco de sí mismo a sí mismo. Eso satisface, pero tendrían que ser distintos. Pero bueno, se considera como que sí. FA, Yo creo que no. No, Lice. no. Bien. Esos son los arcos, o perdón, los vértices adyacentes. Ahora vamos a ver arcos. Ay, Perdón. Lice. Arcos adyacentes. ¿Cómo, ¿Cómo definirían ustedes un arco adyacente? A ver, viendo el gráfico. ¿Cuáles arcos son adyacentes? ¿El 4 y el 5 son adyacentes? No sé. Ajá. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Sí. Ajá. Tengo medio. ¿Sí o no? Sí, Lice. ¿Por qué sí? Porque va de ida y de vuelta en los mismos vértices. Creo que está mal, pero bueno, ya. Sí. Está bien la respuesta. Entonces, arcos adyacentes vamos a decir que son aquellos que tienen al menos un vértice en común. Entonces, hemos hablado de... Bueno, es mucho más sencillo poner 4 y 5 que poner EFFE, ¿no? Entonces, yo puedo poner
4, 5. Arcos 4 y 5. Lo traduzco porque aquí no entiendo, no sé qué tiene. Y el 4 es EF o FE. No me acuerdo. Chicos, no me ayudan. Tengo que estar recorriendo. Díganme si ustedes lo F. tienen. Se supone que ustedes están sacando capturas de lo que les interesa. O sea, bueno, ahorita les voy a poner toditito lo que estamos desarrollando y que les saquen sus capturas. Pero bueno, el 4 es FE y el otro es EF. El 4 es FE. Y el otro es EF. ¿Son adyacentes? Sí, porque tienen los dos arcos en común. Ya, entonces escribiremos ahora, voy a escribir algunos arcos arbitrariamente. Ya no los voy a escribir con números, los voy a escribir, aunque sí, con números sería mejor. 1, 3, no estoy viendo. 1, 3, 7, 8. A ver, voy a echar una miradita aquí. 11, 10, 7, 8, 9. 10, 1. Ya. A ver, ¿alguien tiene su captura? El 1 es BC y el 3 es S. Ay, creo. BC, el otro es S, ¿sí? Sí, licenciada. Ya. Ese. El 7, por favor, si puedes. D, feliz. EF, D, D, F. El 8, DE, dice. D, E. El 10, AD, AD. Y el 1, BC. y ya. DC. Pero nada que ver. Ahora entonces podemos decir, el primero, bueno, tiene los dos vértices en común, por supuesto que es adyacente. El segundo, ¿son adyacentes estos arcos? No. ¿Tienen el vértice C en común? Sí. ¿Estos otros tienen el vértice D en común? Sí. Estos no tienen ningún vértice en común, entonces no. ¿Sí? Así de sencillito. Ya. ¿Alguna pregunta? Ya, les voy a poner acá esto. Desde el principio, tómenle las capturas que quieran. Ya. Estoy grabando. Vamos a poner hasta Ah, sí. bucle. Ya, hasta la definición de bucle. Ya, ahí 5 segundos. Voy a mover. Ya, hasta ahí. Otros 5 segundos. ¿Por qué les digo que saquen capturas? Todo esto lo van a tener en el PDF.
pero a veces es más fácil acordarse de lo que uno ha visto, que ha ido viendo cómo se escribía, que de lo que ya está escrito antes, ¿no? Entonces, sáquenles otra captura de esto. Bien. Vamos a ver ahora la definición de camino y circuito. Entonces, El mañanero, el mañanero. ya. Definimos un camino como una secuencia de arcos. Algo que creo que me olvidé decir antes. ¿Lo he puesto o no lo he puesto en los arcos? Sí, aquí está, la notación. U sub K, ya. Entonces, definición de camino. Un camino es una secuencia de arcos de la forma U sub 1, U sub 2, hasta U sub K menos 1 y U sub K. Cada arco lo vamos a reemplazar por sus vértices con la siguiente notación para verificar que esta secuencia de vértices, de arcos, deben tener en común el extremo inicial del arco U sub 1 debe ser igual al extremo, el extremo final del arco U sub 1 debe ser igual al extremo inicial del arco U sub 2. El extremo final del arco U sub 2 debe ser igual al extremo inicial del arco U sub 3 y así sucesivamente del arco U sub K menos 1, el extremo final debe ser igual al extremo inicial del arco U sub K. Entonces voy a escribir así. X sub I sub 1, que representa al extremo inicial del arco 1, X sub J sub 1, que representa al extremo final del arco U sub 1, X sub I sub 2, X sub J sub 2, puntos suspensivos, X sub I sub K menos 1, coma, X sub J sub K menos 1, y el último sería X sub I sub K, coma, X sub I sub J. Entonces, estos dos deben ser iguales. Si no son iguales, no satisface la propiedad de camino. Este con este también deben ser iguales. Este de aquí debería ser igual a este. Este con este también son iguales. De manera que este camino yo lo puedo volver a escribir como X sub I sub 1, X sub I sub 2, X sub I sub 3, puntos suspensivos, X sub I sub K menos 1,
coma, X sub I sub K. Bien, chico, por 9. Entonces, voy a dar una secuencia de arcos, ¿ya? Escríbanmelo ustedes y me editan después, porque no voy a ver, ¿no ve? 9, 7, 6, 4, 5, 2. Repito. 9, 7, 6, 4, 5, 2. Ya. Entonces, yo voy a escribir. Ahora ustedes me van a dejar. Nueve, Siete, ya, 6, 4, 5, 2. ya. Entonces, esto yo lo voy a representar con los vértices. Ah. ¿El 9 ya lo tiene? El 9 es ED. El 7 es DF. No mames. Ni modo. El mañanero. ¿Sí? ¿Estoy bien? No me acuerdo. De EF. de Cordero. Vamos a hacer algo mejor. Ya. Lo volveremos a copiar. Pero sáquele fotito. Ni siquiera dice. Ah, no, pero este no tiene los números, o sea que sí o sí tiene que ser este de aquí. Ay, le hice. Ya, entonces aquí lo voy a escribir desde acá. El 9 es el ED. El 7 es el DF. El 6 es FF. El 4 es F4. FE, perdón. FE. El 5 es EF. EF. Y el 2 es FC. Entonces esto, como estos son iguales, estos también, estos también, yo puedo escribir E, D, F, F, E, F, C. Porque aquí, cuidado, me confundan, ¿no? O sea, aquí me estoy... hay varias veces la F, entonces cuidado con que diga, ah, ya está escrito y no lo escribo. No, tengo que ser consecuente y escribir la primera letra de cada par. E, D, F, F, E, F. Y la última de la última del último par, ¿no? Es la
Única variación. FC, cierro paréntesis, ¿no? Entonces, esto está partiendo de E, paso por 9, voy a D, paso por 7, voy a F, F a F, a E, vuelvo a F, y así. Entonces vamos a definir ahora los tipos de caminos que hay. Tenemos camino simple. Primero, camino elemental. Un camino es elemental cuando en su recorrido no repite ningún vértice. En su recorrido no repite ningún vértice. Este de acá arriba no es elemental, porque el F se está repitiendo varias veces, la E lo mismo. Entonces no es elemental. Vamos a buscar un camino que sea elemental. Siempre me olvido de la B, ¿se me da cuenta? Ya, entonces la siguiente secuencia es un camino elemental. B, parto de B, voy a, voy a D, voy a F, y voy a E. ¿Sí? Tengo B, A, no es C, es D. Una vuelta entera. Pues si lo dejo con C, ya no está bien y estaría mal ese camino. No existe camino si le pongo C. Entonces es de B a D, F, E. Y me quedo ahí. El mañanero. Camino elemental, camino simple. Es un camino que no repite dos veces el mismo arco. A ver, vamos a ver si este de aquí es camino simple. No es elemental, pero podría ser simple. ¿Cuándo notamos que deja de ser un camino simple? Cuando la secuencia de arcos es la misma. Entonces aquí, por ejemplo, E, D, T, F, F, E, F. Aquí tengo los mismos vértices, pero no, o sea, son distintos arcos porque de F a E, de E a F. Yo tendría que tener, por ejemplo, ED y aquí digamos ED otra vez. Significa que estaría repitiendo el arco. En este caso no repite. Vamos a ver. E, D. F, F. E, F, C. Este es un camino simple. ¿Sí? Para darnos cuenta bien, asterisco, asterisco, camino simple. Parece que es un camino en el que se repite muchas veces el vértice F. Es un camino simple. Entonces, un camino que no es elemental se denomina camino no elemental. Un camino que no es simple se denomina camino compuesto. Ahora, entonces, este camino elemental es simple. Sí. Además de ser camino elemental, también es
también es simple. ¿Por qué? Porque si no paso dos veces por el mismo arco, con mayor razón voy a pasar, perdón, por el mismo vértice, con mayor razón voy a pasar por el mismo arco, ¿no es cierto? Entonces, otra vez D, A, D, F, E. No he repetido ningún vértice menos algún arco. O sea que también es simple. Este camino, este asterisco es camino simple y es no elemental. ¿Ya? Entonces, cada secuencia puede tener distintos conceptos correctos. No es que es este y ya no es más, no. Puede ser camino simple, camino elemental, camino hamiltoniano. Por supuesto que si no es simple, no va a ser elemental, no va a ser hamiltoniano, ¿no? Entonces, camino compuesto, vamos a dar un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona un camino compuesto. Camino compuesto. El camino compuesto voy a decir B, A, D, D, E, D, F, E, D. ¿Ya? Entonces vamos a buscar la secuencia que les decía hace rato. BA no hay la misma secuencia. AD no hay la misma. DE no hay la misma secuencia. ED, aquí fíjense, ED, ED. Es el mismo arco. Veamos cómo está en el ejemplo. De B voy a D, a E, vuelvo a D por el 9, voy a F, voy a E y voy otra vez a D. Entonces el arco 9 es el que se está utilizando dos veces, por lo tanto es un camino compuesto. Por supuesto que no es simple. Es camino compuesto, no es simple. Y también es no elemental. Si pasa dos veces por un mismo arco, con mayor razón va a pasar por el vértice, ¿no? Finalmente tenemos camino hamiltoniano. Camino hamiltoniano. Este camino hamiltoniano nos dice que tiene que pasar por todos los vértices del grafo una sola vez. Una sola vez por todos los vértices del grafo. No todos los grafos tienen camino hamiltoniano. Yo sería como que F se... A ver, vamos a ver si en este ejemplo tenemos un camino hamiltoniano. Sí, Si parto de este lado, de E o F, no tengo manera de llegar a o B, sí, ¿no? sí. Por lo tanto, no voy a poder llegar por ese lado, por lo que no me conviene. No puedo partir de C porque C no tiene arcos de salida. Eso es lo malo. Si parto de A, tendría que ir por B, C y me quedo ahí, o B, tendría que volver a A. Entonces no me conviene.
Estoy yendo descartando opciones de cómo hacer el recorrido. Entonces voy a comenzar en B. De B no me conviene ir a C, porque si voy a C me quedo ahí, porque no tengo cómo salir de C. Entonces voy a ir por A necesariamente. De A sí o sí tengo que ir a D, no puedo hacer otra cosa. Si voy a F, puede ser, pero no voy a C, porque ahí me quedo y me faltaría E. Entonces, antes de ir a C, me voy a E, Ah, sí, es cierto. y luego a C. ¿Todos los vértices son distintos? Sí. ¿Cuántos vértices tengo? 6. Ah, y la longitud de camino no hemos definido. Bueno, ahorita vamos a definir, ¿no? Entonces, están todos los vértices A, B, C, D, E, F, sí. Entonces, este es un camino hamiltoniano. He visto que hay uno más, pero no hay más que de esto. Si ustedes encuentran algún otro, me lo dicen. Estoy en D, me voy a E. En lugar de ir a F, me voy a E. Recién voy a F, y luego voy a C. ¿Sí? Entonces tengo el camino hamiltoniano. Ahora, este camino hamiltoniano es camino elemental. Es elemental. Ah, claro. De hecho, el concepto de camino hamiltoniano es que sea un camino elemental que pasa por todos los vértices del grafo una sola vez. Entonces, es elemental. También es simple, porque no repite los arcos. ¿No? Ya. Definiremos aquí lo que es la longitud de camino. Longitud de camino. Longitud de camino. Es igual al número de arcos que recorre. Es igual al número de arcos que recorre. Estoy segura de que esta definición, aunque no la hubiera puesto, ustedes ya la hubieran sobreentendido. Lo que es lo mismo decir O es igual al número de vértices menos 1 que recorre, ¿no? Ejemplo, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 arcos. La longitud de camino es igual a 4. Tengo 5 vértices menos 1, 4. ¿Cómo puedo comprobar? Voy a B, de B voy a 1, de A voy a D, 2, de D voy a F, 3, de F voy a E, 4. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menos 1, 7. La longitud de camino sería 7, ¿no? O lo que es lo mismo contar así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se entendió? Sí, listo. Sí, listo. Ya. La verdad que me he cansado. Faltaría el concepto de circuito. Hemos dado tarea, no me acuerdo, lo del tipos de grafos.
XD. Ya, básicamente estamos completando, bueno, ni tan completando, falta un pedacito. Con esta clase el documento, ¿no es cierto? Sí, para los que han leído. ¿Sí? Y acá tenemos dentro de la tarea que investiguen 10 tipos de grafos. Sí, sí, esta tarea tiene que ser sí o sí para la siguiente clase. Lo único que faltaría es la definición de circuito. Definición de circuito. Pero la definición de circuito es básicamente la misma que de camino, con la única diferencia que el último vértice se tiene que igualar con el primer vértice. Entonces daremos esa definición más. Les voy a explicar en qué va a consistir esa partecita de la tarea. Longitud, definición de circuito. Entonces aquí, para que ustedes vean que es básicamente lo mismo, a ver si logro esta vez. Quiero poner esto así porque así ustedes van a ver que es exactamente lo mismo. Ya. Entonces acá tenemos una secuencia de arcos. Los escribimos en función a sus vértices. Tenemos que cumplir también la misma igualdad entre los vértices internos, pero además, este vértice, el x sub i 1, debe ser igual al x sub kj, ¿no? Entonces esto es, y este es x sub jk, ¿no? Y este tiene que ser igual a este. Por lo que un circuito lo voy a escribir como x sub i 1, x sub i 1, x sub i 2, puntos suspensivos, x sub i k menos 1, este. Ahora, este x sub i k. Como estos dos son iguales, para entender exactamente lo que pasa, le voy a escribir x sub i 1. Entonces, de nuestro grafo, circuito, no tenemos muchos. Voy a poner este ejemplo. EDFE. 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 Es un circuito. Comienza y termina en el mismo vértice. Entonces, igual que tenemos camino hamiltoniano, camino, a ver,
¿qué cosas hemos definido? Hemos definido camino elemental, simple, compuesto y hamiltoniano. 4. Aquí tendríamos que definir lo mismo. Está en el documento, por favor, léanlo, pero les estoy explicando. Circuito elemental, simple, compuesto y hamiltoniano. Me tendrían que dar un ejemplo de cada uno en este grafo para la siguiente clase, no dentro de la tarea. Igual, de todas maneras, no pongan el ejemplo, porque el ejemplo está en la tarea en función ortografo. Ustedes tienen que leer estas definiciones para poder hacer la tarea. La única variación con respecto a camino es que el último vértice, ¿esto por qué se me ha copiado aquí? Está bien. El último vértice debe ser igual al primero. Esa es la única diferencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Me he cansado. Buenas tardes, licenciada. Soy Yeloska, la auxiliar. Me preguntaba si podría coordinar ya con los estudiantes. Sí, Yeloska, gracias por unirte. Chicos, ya tenemos auxiliar. Yeloska es la auxiliar designada. Van a coordinar un horario con ella. Entonces, yo les voy a dejar con ella unos minutitos para que coordinen su horario y les voy a pasar bueno, ya tienen la tarea, ¿no? Es para el martes. Nos vemos el martes conmigo. Yeloska, te dejo a cargo de la reunión. Está bien, gracias.